especiales, que son las que le dan color a este precioso programa de los sábados. ¿Cuántos los sábados se están conectando acá? Y es una bendición todo lo que hemos recibido. Entonces, hoy les doy la bienvenida, Pastora Adriana, Pastora Andrea. Quiero que hoy les den un súper saludo a todos los que nos están viendo en esta mañana, un saludo de bendición, de gracia y de favor para todos los que escuchen hoy. Bueno, hola a todos, buenos días, feliz de estar acá a través de este espacio que el Señor ha permitido que nos conectemos, nosotras como hermanas, como pastoras que Dios ha llamado a su reino, a su servicio, y bueno, con cada persona, hombre y mujer, que nos ha hecho saber que han visto este espacio, muchas gracias y un saludo súper especial. Estamos felices de saber que están acá con nosotras y bueno, que de verdad hoy también saquen algo bien productivo de este tema. Amén. Buenos días para todos, pues estoy feliz de ver los comentarios, la acogida que hemos tenido con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos ven, a los que comentan el programa. Es Dios pues llegando a cada rincón y Dios sabe en qué momento puedes escuchar esa palabra que tanto necesitas. Entonces, bienvenidos, el tema de hoy está súper para que te quedes hasta el final. Amén, así es. El tema de hoy es un tema de mucha bendición. Y vamos a colocar un piso porque acabamos de empezar a quitar paradigmas, a quitar dogmas, a quebrar argumentos y cosas que no conocemos. Entonces vamos a empezar a hablar, no les hemos dicho de qué se trata nuestro programa, pero hoy el tema es el afán y la ansiedad. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Y yo quiero empezar diciéndoles el afán, cómo funciona el afán, porque muchas personas pueden estar pensando que el afán no existe y que el afán son solamente las carreritas y estoy de afán y estamos de afán. Queremos hacer esto de afán, vamos a grabar rápido, vamos a comer rápido, vamos a salir rápido para el trabajo y decimos que el afán es casi igual a hacer algo rápido, pero realmente no lo es. Entonces, yo voy a darles un piso de qué es el afán, qué encontré que es el afán. El afán es un deseo intenso que nos mueve a hacer alguna cosa, pero es un deseo intenso, no es lo que hacemos normalmente o lo que debiéramos hacer normalmente. Entonces, yo quiero que vayamos pensando si realmente todas las cosas las hacemos en el tiempo y con la intención y motivación correcta o lo hacemos por ese deseo intenso. Si usted tiene un deseo intenso de que todo está sobre el tiempo, que usted está corriendo, que usted está de afán, realmente algo está por ahí como desajustándose. Es preocuparse por algo que tal vez usted no debe ocuparse de inmediato, sino debe ocuparse luego. Es decir, cada cosa tiene un tiempo en el espacio, cada momento, cada segundo. Es decir, que a veces nos preocupamos por cosas que debemos hacer en una hora, pero como lo dejamos todo para el final, vivimos de afán, preocupándonos por aquellas cosas que no deben estar en su momento, ya sea por una mala mayordomía o sea por algo que definimos no hacerlo en el tiempo que era. Es creer que estamos controlando algo que no debemos controlar. Y cuando nos ponemos a pensar en eso, y esto a mí, este programa a mí también me enseña y me instruye mucho. Cuando encontré esto me pareció tremendo porque es controlar el tiempo. A veces creemos que controlamos nuestro propio tiempo cuando el tiempo está creado por Dios. Nadie puede decir que las horas corran más rápido. Nadie puede querer que en este momento llegue la noche. Entonces creemos controlar el tiempo y eso nos hace que nosotros perdamos el control. Y cuando perdemos el control, entramos en un desenfreno que llamamos afán. Entonces, cuando meditaba en esto, porque yo quiero decirles algo, nosotros cuando hacemos estos programas,
meditamos mucho en la palabra, en lo que Dios quiere que hable para este día, porque sabemos que hay personas que necesitan escuchar esto, pero primeramente nosotros somos edificados, nosotras somos edificadas como personas. Y me gustó mucho cuando entendí esta frase y yo quiero dejar este piso ahí en el tema del afán. Es querer controlar algo que no podemos controlar, así de sencillo. Cuando usted quiere controlar algo que se sale de su control, y valga la redundancia, ahí entra el afán. Y yo quiero que veamos, por ejemplo, si usted va a la palabra, a Mateo 6, puede leer del 25 al 34, usted va a encontrar que dice que por nada estén afanosos. Entonces, esto es una antesala nomás para lo que vamos a hablar en cuanto al tema del afán, porque yo quiero que usted se dé cuenta que el afán sí nos está acabando. Y acá todavía no hemos entrado en el tema de la ansiedad, estamos hablando solo de afán para que usted se evalúe y diga, si yo perdí el control de mi tiempo, de algo que quiero controlar, que no puedo, ¿qué dice la palabra frente a eso? ¿Es bíblico o solamente tengo que hacerlo? Puedo seguir haciendo las cosas como yo quiero. Entonces, esto me ha gustado mucho y entender que este tema del afán, la palabra sí lo tiene contemplado, la palabra de Dios lo tiene contemplado. Entonces, yo quiero que de pronto nos den desde otro punto de vista qué es el afán. Y luego vamos a hablar de la ansiedad, pero yo quiero que identifiquemos primero afán y luego ansiedad, porque la gente lo confunde. Dice, ay, estamos afanados, estamos ansiosos y sentimos como nervios y eso es ansiedad y nos movemos así. No, la Biblia habla de otras cosas y ya vamos a entrar en materia. Entonces yo quiero que le contemos a las personas qué dice la palabra sobre esto, qué se entiende Bueno, por esto y la sociedad que entiende. bueno, yo lo voy a resumir en tus mismas palabras. Lo que tú dijiste lo voy a resumir en una sola y es estar ocupado, el afán. Es estar ocupado, no tener tiempo. Y sabes que me gusta mucho que ya llevamos, este es el cuarto programa, El cuarto, sí. y en el segundo programa hablamos de un tema como mucho más relajadito, que era el tema de los horarios, el tema de organizarnos, y tal vez no tenía mucho contenido bíblico, pero cómo ese programa tan básico nos está ayudando a desarrollar estos temas de afán y de ansiedad. Yo lo resumo en lo que tú acabas de decir, es estar ocupado, sentirse que no tienes tiempo. Eso es el afán. Sí, bueno, yo pienso que de verdad es algo que está moviéndose mucho en este tiempo. Yo pienso que siempre ha estado, pero sobre todo en este tiempo que nos hacen falta, como decía la pastora Andrea, lo que vimos en ese segundo programa. Nos hace falta un orden, nos hace falta determinar hábitos. Por eso en este tiempo pienso que el afán está llenando la sociedad de cosas que nos quitan la paz. Ayer, esta semana, he estado orando por una señora que está en la clínica desde abril y me dice, yo la conocí hace poco, me la contactó la hermana y hemos podido hablar por teléfono. Y yo le decía, ¿por qué? O sea, ha tenido 3 infartos cerebrales, ya está para programación de cirugía corazón abierto, ha estado inflamada, estaba bien delicada de salud y ha ido evolucionando gracias al Señor. Pero ayer le pude preguntar, ¿cuál fue el motivo para que tú llegaras a la clínica? Y me dice, mi hija se cayó y se lastimó la rodilla. No sé bien qué tan grave fue. Y yo me preocupé mucho por ella. Me dio muy duro lo que pasó. Y desde ahí se desencadenaron todos esos infartos cerebrales que he tenido. Entonces, es algo que lo que decía la pastora Malady, estamos como dejando que crezca entre nosotros cuando no podemos tener control absolutamente de nada. Entonces, lo veo mucho desde la parte espiritual, es algo invisible, pero que se materializa con cada cosa que todos estamos viviendo.
Así es. Yo quiero contarles algo muy personal. Eh, no lo iba a contar en este programa, no lo tenía dentro de lo que íbamos a hablar, pero cuando hablaste en este momento de la señora que está en la clínica, Dios trae a mi corazón el día que mi esposo y mi hija se enfermaron, que todos conocieron nuestro proceso y que aún personas que nunca han escuchado y no nos conocen, sé de lo que les habla el afán. Tal vez uno viene en una vida de un corre-corre, de estar en muchas ocupaciones, como dice la Paz André, pero cuando uno se da cuenta que tiene una situación fortuita, algo que no puede controlar, se le acaban los afanes, se le para a uno la vida. Y hay muchas personas que esperan llegar a un punto crítico o que la vida nos tiene que poner un stop y se le para a uno todo el horario. Si su afán hoy es el trabajo, si entró a una clínica, no importa el trabajo. Si su afán es el estudio, ¿qué es su afán? Yo no sé cuál, cada uno tenemos diferentes actividades, pero no son las actividades lo que nos hace que las cosas estén mal, porque como lo decíamos anteriormente y los invitamos a ver ese programa de cómo organizar tu tiempo, porque esa es una base, esa es como una prioridad en la vida de cada ser humano para poder identificar algunas cosas. Entonces, cuando uno no tiene, digámosle entre comillas, en orden sus tiempos, sus ocupaciones, sus asignaciones, porque no es decir, antes ya no me preocupo por nada y me quedo sin hacer nada. No, no es eso. Es entender que los afanes no nos llevan a nada bueno, sino a un deterioro de salud, a un deterioro de autoestima, de vida, de familia. Y me gusta mucho esto que dices, porque realmente yo creo que muchas personas han tenido que parar su vida por algunas circunstancias. Es más, Así es. yo les voy a decir algo que está pasando y está viviendo con todo esto. ¿Cuál ha sido lo que ha parado la vida en este tiempo? El COVID. Todos teníamos unos afanes, tenemos que trabajar, tenemos que hacer empresa, tenemos que estudiar, no hay tiempo en la casa y en las casas nadie estaba porque las casas estaban desoladas, todo el mundo tenía sus horarios y en las casas se encontraban escasamente para comer, porque ya las personas se encontraban para comer. Pero vino esta situación que no se pudo controlar, nadie la pudo controlar en el mundo entero, a nivel global, no fue en determinados lugares. Y viene un hacinamiento, un confinamiento, y viene esto, y perdimos el control y se nos acabó el afán. El que tenía mucho trabajo, se le acabó el trabajo. El que tenía muchas cosas que hacer, hubo un alto en el camino. Entonces ahí es donde uno entiende que los afanes no llevan a nada bueno y que ahí es donde ya lo que el espíritu habla es lo que él quiere. Entonces, pues me parece muy interesante que le podamos explicar a la gente qué deben hacer para controlar ese afán. Bueno, yo quiero aquí decir, intervenir en algo y es que escuché y me pareció muy importante con lo que está diciendo la pastora Malady, pues con lo que inició la pastora Adriana, por ejemplo, ustedes se imaginan una lectura completa, un texto completo, si ustedes hacen esa lectura saltándose las comas, los puntos, todos los signos de puntuación. ¿No ¿Se entiendes? imaginan cómo sería esa lectura? Ese es el común de la lectura de la gente hoy en día. La gente lee Eh, el principio, la mitad, el final y no lee con signos de puntuación. Es literal. entonces, esos pausas, esos puntos, esas comas, esas pausas se necesitan en una lectura. Esa lectura es nuestra vida necesita pausas, necesita comas, necesita punto seguido, o tal vez un punto final a muchas situaciones. Entonces ahí entra lo que decíamos, una clínica le pone un punto final a una situación. Tal vez en ese momento tú no dejabas por nada la oficina, para ti la prioridad era la oficina, pero si estás en una clínica, la oficina ¿dónde quedó? Entonces, ese tipo de cosas es ese tipo de pausas, y ahí te respondo,
Pastora Malady, ese tipo de pausas son los que necesitamos en la vida para detener tanto afán que hay en nosotros. En este caso, bueno, a todos, obligatoriamente Dios nos puso esa coma, esa pausa en este momento. Sí, sí, yo pienso que como ahorita, digamos, retomando el tema de la señora con la que estoy hablando, ella me decía, bueno, y yo le pregunté a qué horas ella está en cuidados intermedios. Y le dije, ¿a qué horas te visitan? Porque tengo entendido que le llevan pañales y cosas. Me dice, no, es que aquí no hay visitas. Y yo ni siquiera para entregarte las cosas, dice, no, yo no veo a mi familia hace mucho tiempo. Eh, Me dice desde el 26 y yo, ¿de cuándo? De abril, no venía la hija que se le accidentó su rodillita, ni a su hija menores de 11 añitos, ni a la familiar que va y le lleva sus implementos de aseo. Entonces, esto lo desencadenó ese afán, esa angustia que ella tuvo cuando su hija se accidentó. Entonces, acá, como tú decías, Mateo lo tengo preciso acá, 6:25 en la parte primera dice Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. De ahí en adelante, hasta el versículo 34, habla sobre este tema. Pero él dice, no os afanéis por vuestra vida. Nuestra vida es dada por Dios. Por eso nuestra vida solo funciona de la mano de Dios. Él es nuestro perfecto arquitecto. Él sabe cómo podemos funcionar nosotros bien, qué nos hace falta, qué sobra. Por lo tanto, solo alineados con Él podemos empezar, porque muchos dirán, no, pues tan fácil, solo hablan. Yo pienso que todos vivimos en muchos momentos afán. De hecho, en esta cuarentena, en mi casa, a veces he vivido más afán que cuando estaba sin cuarentena, porque tengo que ver todo en cuanto a los hábitos, a las comidas, al orden, a las responsabilidades, al ministerio. Entonces uno tiene que correr, como hemos dicho en los otros programas. A todos nos toca, pero también tenemos que ver hasta qué punto dejamos que nos perjudique ese afán. Dice acá la última parte, el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Y aquí quiero hablar una cosa importante, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El inicio de esta cuarentena fue bueno para muchas personas, aunque al principio no lo vieron bien. La mayoría de personas con las que yo hablé se aquietaron, como estamos hablando, se aquietaron y entendieron que no podían hacer nada, no podían salir a su fábrica, a su oficina, a su responsabilidad, la mayoría, ¿sí? No podían ni siquiera a la iglesia, o sea, no se podían, nos aquietaron a la mala, o sea, nos dieron como la... Pero a los que estamos en Dios, empezamos como a descubrir esos beneficios que traía el estar aquietados. Nos dimos cuenta de cosas que se habían perdido, espacios, en muchos de pronto la comunión con Dios, las disciplinas espirituales, aún por estar en actividades ministeriales, de pronto dejaron esa quietud que Dios quiere que tengamos. Y así le ocurrió a los cristianos, a los no cristianos, a todo mundo. Pero han pasado los días y ya muchos, solo por dejarse llenar de ese afán, empezaron a amargarse en su vida, a decir, tal vez yo debería estar haciendo esto, lo otro, tal vez sin necesidad que todavía faltase un plato de comida o dinero para sus servicios, más que esa carencia material. Ha sido como ese afán que se ha desarrollado y esto ha desencadenado muchas cosas. Entonces yo pienso y lo que quería recalcar acá es que el estar en quietud trae buenas cosas. El permitir que nuestra mente, que nuestro cuerpo, que nuestras actividades paren, trae buenas cosas, trae tal vez mejores cosas que si estuviésemos corriendo y creyendo hacer lo correcto y lo que tenemos que hacer. Muchas veces somos más productivos cuando en nuestra quietud pensamos, oramos, analizamos, decidimos. Somos más productivos que pararnos a mil y haga cosas todo el día e irnos muy tarde a descansar.
Es más productivo planear todo y hacerlo que no estar en quietud, planear y ir y correr a hacer cosas. Hacemos más cosas en vano. Así es, a mí me gusta lo que dices. Algo es que todos debemos aprender de este tiempo esos espacios de quietud, esos respiros, esos puntos y comas que se le dan, esas pausas a las vidas. Y me gusta mucho porque yo creo que los que nos están escuchando saben de qué estamos hablando. Y aunque estamos así todavía a punto, dijiste algo que es una realidad. Hoy todos creen que dejaron de hacer cosas y tienen que ir a retomar cosas, pero cada día trae su propio afán. De hecho, muchos de los que ya están saliendo a hacer infinidad de cosas, ya se ha aumentado el contagio porque cada día trae su propio afán. Entonces, cada uno paulatinamente Dios le va abriendo las puertas y cada uno va aprendiendo a vivir. Pastor Andrea, ¿ibas a decir algo? Sí, es que pues todo el tema como que nos va llevando, ¿no? No, creo que esta parte yo no la había preparado tampoco, pero pues les voy a compartir esta historia que está en Lucas 10, del 40 al 42. Se los voy a leer. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, esta parte de la Biblia habla del afán y habla de lo importante, de esa parte de la que realmente debe enfocarse en nuestra vida. Pero bueno, ya eso lo hablamos ahorita más adelante, solo quería compartirles ese pedacito tan importante que abarca acerca del afán y las muchas preocupaciones. ¿Y qué decía Jesús sobre eso? Estamos, o sea, si estamos afanados, ¿cómo estamos? Turbados. Y dice, afanada y turbada estás. Esta. Es decir, que cuando estamos afanados, estamos en una congestión emocional, de pensamientos. No sé si a veces han escuchado estos dichos, porque a mí me gusta hablar de lo que escucho, porque a veces todo esto recrea mi vida. No me alcanzan manos para hacer las cosas, no me alcanzan pies para correr. No me alcanzan las horas del día para todo lo que tengo que hacer. Y llega un punto en que todos hablamos con esos dichos. Y uno escucha a la gente, uy, no, si tuviera más ojos para ver, si tuviera... Y la gente dice cosas que todos las decimos inconscientemente. Y eso es producto del afán. Estamos tan que queremos ser como unos monstruos, tener muchas manos, tener muchos pies, tener muchos ojos. Y Me hiciste, porque yo le digo a mis hijas, ojalá, como ya ella tiene 5 años hasta ahora, entonces yo le digo, ojalá tuviera una hija mayor que me ayudara con todos los quehaceres de la casa. Y ella se ríe y me dice, mami, la tienes. Hasta en el afán de crecer, de creer que las cosas se van a hacer en tiempos distintos que no tenemos hoy el control. Entonces, me parece que este tema del afán es bueno para hacer esa pausa, ¿no? Esa pausa de qué es el afán y que usted que está escuchando se tome su tiempo, controle el afán, dése un tiempo para usted mismo. En todos los programas hemos venido hablando de cosas de interés, de cómo organice su tiempo, de cómo controle sus emociones. Y yo quiero dejar abierto una antesala antes de pasar a lo que es la ansiedad. Es que podríamos decir que el afán nos está destruyendo, como le decía la pasada. Así es. Matando, nos está enfermando, nos está... y ahorita yo más adelante les quiero decir algo, es en cuanto cómo se convierte el afán y la ansiedad en un arma letal contra la vida de uno. Y me gusta mucho porque en los temas que nosotros manejamos de entrenamiento, hablamos mucho de las armas letales que tenemos que tener para acabar a nuestro enemigo. Pero
poco se conoce de las armas letales que el enemigo usa para destruirnos. Entonces siempre conocemos estos pasajes de la Biblia y decimos que bueno, Dios nos da esos consejos bonitos, pero lo que no conocemos es cómo nuestro adversario toma estas armas y las pone como letales para destruirnos. El afán está acabando nuestra vida diaria, nos lleva a depresiones, nos lleva a ansiedades, nos lleva a cosas que no podemos controlar. ¿Pasa, Adri? Sí, bueno, ahí le voy a quitar una frase que tenía mi hermana Andrea, pero pienso que es como el momento. Eh, Antes de pasar a la ansiedad, en Filipenses 4:7 dice, por nada estéis afanosos. Lo que pasa es que lo quiero meter de una vez porque habla específicamente del afán. Entonces, para las personas que nos están escuchando, porque pienso que todos tenemos afán, así sea para ir a la iglesia, así sea para ir al supermercado, ay, que hoy es el día de cédula, que sí puedo salir, que no puedo salir, siempre hay cierto afán. Entonces, ¿cuál es la solución? La palabra nos da toda solución. La palabra es como todo nuestro remedio a lo que necesitamos. Dice que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿sí? Y con acción de gracias. Entonces, es simplemente es de verdad simple cada cosa, aún la responsabilidad. Yo ayer, por ejemplo, empecé, aunque les enseñamos en la segunda charla que todo lo hacemos escrito, ¿no? Me encanta más escrito, pero ayer empecé a usar la parte de tareas en el celular. Entonces, me sale al comienzo todas las tareas y pude como poner ahí las cosas que debía hacer durante el día y nada, me quedaron solo como dos cositas por fuera para hacer, pero las tuve ahí muy presentes, mis responsabilidades. Asimismo, debe ser nuestra lista delante de Dios, en oración y ruego, colocarla. Simplemente, hace 8 días estuve de cumpleaños, mi chiquitina cumplió 2 añitos. Y me acuerdo que esa mañana yo le dije, Señor, hoy pongo todo lo que yo quiero hacer, aunque no estamos en tiempo de invitados y de la reunión masiva, pero yo sí quería hacerle a mi chiquitina su decoración, su torta, sus pasabocas, quería hacerle su fiesta. Entonces yo dije, a veces de mucho afán uno ni disfruta. Yo puse en la mañana, Señor, yo pongo cada actividad, la de la torta, de hecho tuve ahí un chasco tremendo con esa torta, me hicieron una diferente de tamaño, de muñeco, a lo que yo quería, pero qué lindo que yo ya había puesto eso delante de Dios y todo se fue dando durante el día. Y también recuerdo días que no he puesto esas cosas delante de Dios y no se me dan, como dice la Pasma Lady. Llega la noche y, wow, faltó media lista de tareas por realizar. Entonces acá Filipenses 4:7 dice, el afán no nos sirve de nada, simplemente pongamos delante de Dios, así estemos en la casa. Señor, hoy el almuerzo que quiero hacerlo bien, disfrutarlo, la responsabilidad, la llamada. Pongamos aún esas más cuando son cosas ya pues trascendentales, no sé, una cirugía, responsabilidades financieras, díganme si no vale la pena poner esto delante de Dios en oración y ruego. Aún hay que rogar por esas cosas, pero también dando gracias, Señor, porque sé que en ti va a ser cumplido mi propósito y lo que yo tengo por hacer. Eso es lo que te quería como decir. Sí, me parece muy claro y me gusta que, digamos, estamos cerrando la primera parte y como recopilando cuando tú dices eso. Y yo quiero, digamos, ya para cerrar y como todos los programas, que nos queden como puntos claros de lo que puede hacer el afán. El afán cumple con su función. ¿Su función cuál es? Quitar el enfoque. Cuando la pasante leía el pasaje de Marta, el Señor que decía que estaba como turbada, como desenfocada, no estaba enfocada en lo que necesitaba estar enfocada y era la parte de estar ahí con su maestro. María había escogido la mejor parte, entonces tú decides cuál es la mejor parte, estar afanada
Muchos corren de aquí para allá y yo en este tiempo he aprendido muchas cosas y yo los veo correr y a mí me dicen, pastora, no tengo tiempo, si era las y no sé si les ha pasado, pero uno saluda a la gente, hola, ¿cómo estás? Y la gente le dice, bien, corriendo, uy, tengo tantas cosas y la gente cree que cuando le dicen a uno así, están mostrando su productividad o que son proactivos y la verdad no son nada proactivos, sino están diciendo es que están en afanes y en cosas que Dios no les ha mandado a hacer y después uno los ve cansados porque todo el mundo dice, no alcanzan ni a hablar de lo bueno que hace Dios, sino no es que he tenido que hacer, es que no he podido hacer, no. Les pregunta una de las cosas de Dios, hicieron su devocional, hicieron su tarea, no es que no me ha quedado tiempo, no me pude conectar, estoy muy cansado, uy, no es que me tocó, si usted se imaginara todo lo que me tocó, y así le dicen a uno con esa preocupación, si usted se imaginara, y ponen caras y todo, entonces uno escucha a las personas, y eso a mí me enseña, o sea, eso no me espanta, no me sorprende, porque la Biblia ya habla de eso, sino uno se da cuenta que uno dice, la gente no ha entendido que eso está destruyendo su vida. Le quita el enfoque. Otra cosa que hace es que tenemos que entender que no da fruto. Todo lo que se hace con afán no da fruto. Definitivamente no va a dar fruto porque es real el dicho que dice que no alcanzaron las horas del día. Eso se le cumple a todos los que andan en afán, no les alcanzan las horas del día. Y realmente no podemos tener el control. No lo podemos tener. Eso es lo que hace el afán. Y entonces cuando nos damos cuenta, el afán no es beneficioso, sino es un arma que el enemigo está usando para destruirnos. Y me parece que esto nos lleva y nos desencadena en otro tema que es el de la ansiedad. Y vamos a entrar hablando aquí de ansiedad porque el afán nos lleva a estar ansiosos. A estar ansiosos. Y bueno, yo quiero que Andreita me haga el favor y me lea desde allá, Primera de Pedro 5:7. Bueno, vamos a leer entonces Primera de Pedro 5:7, que dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Esto es Nueva Traducción Viviente. Así es. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí con el tema de la ansiedad? Estoy diciendo que pongamos y echemos toda nuestra ansiedad, pero ya estuvimos hablando del afán. ¿Y qué es la ansiedad? Vamos a mirar a nivel de significado. Vamos a hablar, acá no estamos hablando nada clínico, ni nada de temas profundos, sino estamos colocando una base para entender. Dios va a permitir otro programa donde podamos hablar de cómo vencer la ansiedad, pero vamos a hablar, a darles un piso para que la gente entienda qué es. La ansiedad es un mecanismo defensivo de alguna situación. Es un sistema que alerta cualquier situación de amenaza. Es un mecanismo que nos anticipa una respuesta para una situación específica. Previene riesgos y previene toda amenaza que venga del exterior hacia nosotros como personas, como individuos. La ansiedad nos ayuda a tomar las medidas convenientes en alguna situación. Por ejemplo, nos ayuda a huir, nos ayuda a neutralizarnos, nos paraliza, nos ayuda a enfrentar una situación. Si alguien nos va a atacar, la ansiedad nos dice te van a atacar y uno entiende que lo van a atacar. Entonces, por ejemplo, cuando sabemos o presentimos o vamos por una calle que alguien nos va a robar, sentimos, se pone como un semáforo en alerta y eso nos hace tomar una decisión. Si te van a robar, ¿qué haces? ¿Te quedas paralizado? Puedes hacerlo o sales corriendo. Ese mecanismo nos ayuda a entender. La ansiedad cuando se controla es buena, es funcional, es normal en la vida, no representa una enfermedad. Y aquí yo quiero detenerme antes de entrar en la materia que todos definen ansiedad. La gente dice ansiedad y ya todo el mundo lo relaciona con enfermedad, está de clínica, tome medicamentos, usted de verdad está enfermo. La ansiedad es algo que Dios permite en el ser humano
para que nos dé una alerta. Es como un termostato en nuestra vida. Nos dice qué debemos hacer y no es malo, es bueno porque dice que ella es la que nos alerta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no la controlamos, tenemos que desechar esas cosas que afectan nuestras emociones. Entonces yo quiero que recordemos el programa anterior que hablamos de salud emocional y que hablamos de que debíamos controlar y que el Señor nos daba espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces quería entrar en esta antesala porque quería decir que hay factores que nos predisponen, hay cosas biológicas y genéticas que afectan, porque alguien que puede estar viendo este programa dice, pastora, pero es que usted no me entiende, yo sufro de ansiedad. Claro, de hecho, todas las personas tenemos un nivel de ansiedad dentro de nosotros que podemos o controlar o que se sale de control. Sí. Cuando se sale de control, definitivamente es algo biológico, genético y se trata con medicamentos y toca ver la razón. Pero también quería decir que no para todas las personas, no todos lo podemos satanizar. No podemos decir que la ansiedad es algo totalmente que es malo porque podemos, por eso no todo el mundo sufre episodios de ansiedad. ¿Por qué? Porque realmente es eso que te lleva y clínicamente lo que les estoy diciendo está comprobado. ¿Esto qué hace? Que nos lleva a mejorar, a controlar, a evidenciar cómo está nuestra personalidad, nuestro estilo de vida y a qué le tenemos miedo. La ansiedad, uno de los principios es miedo al miedo. Tenemos miedo a enfrentar situaciones, tenemos miedo a muchas cosas y eso es lo que ha pasado en este tiempo que estamos viviendo. Entonces yo quiero que le compartamos a las personas desde qué puntos podemos ver el tema crítico de la ansiedad, porque ya vimos una conceptualización, pero ahora miremos los puntos críticos que están viviendo hoy las personas. Andreita, ¿qué Bueno, quieres si me entrar? permites, yo tengo una definición diferente a la que tú acabas de dar. Dice, ansiedad es combinación compleja, desagradable de emociones, incluye miedo, aprensión y preocupación. Y es acompañada a menudo por sensaciones físicas, tales como palpitaciones, náuseas, dolor de pecho y problemas respiratorios. Y en otro que había estudiado para esta charla, decía que era como sentirse ahogado, como sentirse asfixiado. Pero entonces aquí busqué como el significado también en griego, y el significado en griego es más corto, pero me dejó más impactada. Dice, cualquier ansiedad puede causar una hemorragia letal. Hemorragia letal. Entonces, bueno, acá sí ya lo que pienso es que es algo tan grave, que es ese detonante que te puede llevar incluso hasta la muerte. Entonces ahí es donde estamos viendo dos puntos de vista. Y me gusta lo que dices el origen de la palabra. Por eso decía, la ansiedad es algo que la Biblia no está diciendo. Bíblicamente no se dice que la ansiedad es malo. En cambio, el afán sí. Dice, por nada estés afanosos. O sea, te están diciendo, no tengas afán, es un mandato. Pero la ansiedad dice, echen su ansiedad, ustedes la tienen. Traigan su ansiedad y échenla sobre mí, descarguen la ansiedad. Es decir, que es algo que tenemos, pero hay que depositarla, pero no permite el afán. Y si ustedes ven el pasaje, el título dice, el afán y la ansiedad. O sea, están como hermanitos, como acompañados. Pero el origen, ¿qué dice? El original en el griego, ¿qué dice? Es un arma letal. ¿Que quién la usa? Por eso les dije anteriormente. Las dos armas las ha usado el enemigo para acabarnos. Es un arma letal que nos puede llevar a la muerte. Y me gusta la parte que dijiste, en ese segundo significado o punto de vista, ese es el punto de vista clínico. Esa es como la parte ya como cuando tú entras
a un nivel en el que se perdió el control, avanzado. Es decir, por eso muchas personas no tienen episodios de ansiedad, otros sí, pero todos tienen ansiedad porque la Biblia fue escrita para todos. El Señor la dejó escrita y no dijo en ningún momento, algunos van a tener ansiedad y otros no, y de vez en cuando tráiganla. No, dice, todos echen su ansiedad. Significa que la tenemos. Lo que tenemos es que saber canalizarla en el momento en que no ha pasado un nivel crítico. Cuando es un nivel crítico, como le decía la Paz Andrea, ya hay episodios, ya hay factores que afectan, ya tienen pánico, ya no pueden controlar el sueño, y era lo que hablábamos inicialmente, se perdió el control, no lo podemos controlar. ¿Y cómo se va a controlar? A través de factores externos, como los tratamientos. Médicamente la controlan con tratamiento farmacológico y psicológico. Poco hablan del tema espiritual. Poco hablan del tema espiritual para esto. Por eso es un tabú cuando la gente empieza a sufrir de ansiedad y de depresiones, porque acá ya vamos amarrando, porque como tú decías anteriormente, todo nos va llevando una cosa a la otra. Cuando hablamos de esto, la gente empieza a tenerlo en secreto. No, si soy creyente, si soy cristiano, que no me vean ansioso, nadie puede enterarse que esto me está afectando, que esto es una enfermedad, pero realmente ahí es donde lo que nos va dirigiendo en qué punto estamos son los síntomas de los que tú hablabas. Entonces, ¿en qué síntomas estamos? Estamos en unos síntomas que todavía lo podemos controlar. Bueno, vamos a hacer ciertas cosas que ya más adelante se darán los consejos. Pero si estamos con los síntomas que tú hablabas ahorita anteriormente, eso sí, tenemos que ir a un nivel donde nos ayuden profesionales. Profesionales en todos los ámbitos, espiritual, médicamente, clínicamente, de psiquiatría, todo debemos tener un acompañamiento porque no son temas que son muy delicados para nosotros. Sí, yo pienso que esa, o sea, como resumen, por decirlo así, ansiedad es ese estado de intranquilidad, pero tiene varios grados y todos hemos sufrido de ansiedad en algún momento. Lo importante es no dejarla avanzar y sí, o sea, canalizarla, sí, cuando es ese mecanismo de defensa, nos está como ayudando, pero cuando vemos que es algo que nos está trayendo una carga mayor, una pesadez espiritual, pues es algo que debemos desechar. Yo les contaba la vez pasada, he experimentado lo que es la depresión y es algo muy horrible. La ansiedad, los ataques de ansiedad y de pánico, no, gracias al Señor, no lo he vivido, pero tengo muchas personas que he escuchado que lo han vivido, o sea que debe ser algo que de verdad está ahorita pegando grandemente a las personas. Yo desde mi punto de vista puedo darles como esas armas, esas herramientas espirituales que encontramos a lo largo de la palabra de Dios para poder pasar esos momentos, para poder salir en victoria y como ustedes decían, que no tengamos que llegar ya a un grado que sea una pastilla la que pueda controlar nuestro estado anímico. No sé si recuerdan la primera vez que Jesús derramó sangre en su sacrificio fue a través de su frente, porque Jesús estaba en un grado de ansiedad. Cuando él estaba allí era porque estaba preocupado, él estaba como con esa ansiedad de lo que iba a pasar. Él, aunque sabía más o menos lo que venía, él realmente no estaba preparado. Por algo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no estaba preparado para lo que venía. Por eso dice la Biblia y los estudios que él derramó grandes gotas de sangre. ¿Por qué él derramó sangre? Porque él sudó eso. Él no sudó agua. Nosotros como seres humanos normalmente sudamos agua. Cuando estamos preocupados también puede manifestarse eso. Pero Jesús no sudó solo agua, sino sudó sangre. Y algunas personas, la estadística es 1 en 1 millón, cuando están en un gran grado de ansiedad, sudan sangre. Esto tiene un nombre bien complicado que ahorita no lo recuerdo, pero esto sucede.
es cuando ya lo dejamos avanzar. Así que el Señor no quiere que lleguemos hasta allá, que mientras en nuestro alcance esté controlarla, lo podamos hacer. Ahorita yo les estaba hablando de Filipenses, que tengo acá los dos escritos, Filipenses 4, 6 y 7. Ahorita dije fue el 6 del que hablé al principio, de no estar afanosos es el 6 y el que le sigue es el 7, cuando dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces se unen las dos cosas. Por nada estemos afanosos, que Él conozca nuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracias, pero que la paz de Él, esa es la solución para la ansiedad, que podamos experimentar esa paz, pero no la paz que da el mundo, no la paz que da una pastilla, no la paz que da un consejo, no la paz que da un recuerdo, sino la paz sobrenatural que solo da Jesús, es la que necesitamos en nuestra mente. Y allí yo lo uniría con el versículo 8, que me ha ayudado mucho, no solo, como les digo, no he experimentado estos ataques de ansiedad, pero sé que este versículo les puede servir mucho a las personas que hayan vivido estos episodios. Dice, por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable y en todo lo que es de buen nombre, en eso es en lo que debemos pensar. Si nosotros empezamos a llenar nuestra mente de estas cosas, ahí nos devolvemos. Esa paz sobrenatural de Dios va a venir. Nosotros ahorita que prendí el televisor, estaba en un canal y alguien decía, como en una entrevista, somos esclavos de nuestros pensamientos. Y yo decía, qué equivocado está. Nosotros no podemos caer como en esa condición. Él estaba hablando de que eso es natural, que todos nuestros pensamientos nos pueden saturar y somos fruto de eso. Nosotros tenemos muchos pensamientos a lo largo del día, buenos, malos, pensamientos a veces como sin fruto, pero nosotros somos quien decidimos qué vamos a dejar que permanezca en nuestra mente. Nosotros no podemos permitir que nuestra mente la gobiernen los recuerdos, las personas que nos quieren hacer daño, las malas situaciones. Es cierto, están, no las podemos negar. No es que nos estamos haciendo en una cápsula donde ay, no pasa nada. No es eso. Es reconocer la situación que estamos viviendo, pero empezar a llenar nuestra mente de las cosas verdaderas. La verdad es la palabra de Dios, de lo honesto, de todo lo justo. Y si ustedes buscan esto en otras versiones, encuentran también como más desmenuzado qué quiere decir todo esto. Pero es lo puro, lo amable. Pensemos siempre bien de las cosas, siempre bien de las personas, siempre con fe. No con esto es negar lo que decimos o lo que pasa. De hecho, estamos en una situación delicada, pero yo de esta situación trato en cuanto al COVID, al virus que están viviendo, que se está viviendo afuera, gracias a Dios, no nos ha tocado como familia, pero eh, el Señor es quien también se encarga de traer esa protección y nosotras nos conectamos con Él a través de nuestra mente, a través de tener esa fe, de pensar lo bueno, de que para nosotros no va a venir lo malo, como les digo, sin negar lo que está pasando, no me puedo hacer a un lado de la vida real, pero sí cuando pensamos en todo esto, algo digno de alabanza, llenar nuestra mente y esto nos da un arma espiritual tan poderosa para no caer en esa ansiedad, porque esa ansiedad empieza por pensamientos, como el ejemplo que daba al comienzo. Esta señora se angustió tanto, se afanó tanto y todo lo que se desprendió de ahí. Así que es importante nosotros al llenar nuestra mente, estamos combatiendo esa realidad, esas cosas malas, esas cosas feas, esos ataques, todo lo que está sucediendo afuera. Claro que sí, mira que escucharte hablar, sé que hay muchas personas que necesitan de estos consejos, que necesitan cómo vencer la ansiedad. Yo quiero que en el próximo programa, porque acá solamente estamos dando como
conceptualización, pero yo quiero tener un programa donde podamos dar bíblicamente el sustento de cómo vencer la ansiedad. Cuando tú hablabas lo de el Señor Jesús, me gustó porque entendí algo, es un sentimiento normal al temor ante cualquier situación. Él vivió ese sentimiento normal y esto nos lleva a entender que ese sentimiento a lo que va a ocurrir nos paraliza, lleva a un caos, nos confunde, nos trae incertidumbre, nos provoca tanta ansiedad que nos lleva a la angustia, que nos lleva a depresiones. Y esto es lo que tal vez todos hemos vivido en este tiempo. El miedo a esta cuarentena de lo que está pasando. Yo veía las estadísticas y las estadísticas ayer entré y estaban diciendo que había subido un 250% el porcentaje de enfermedades por ansiedad. Y me pareció tremendo, porque hay más enfermos por ansiedad que enfermos por el COVID. Entonces, es un tema que aunque no le pongamos atención o creamos que es de unos pocos y que no quieren enfrentar esta realidad, realmente es una realidad. Dice que el confinamiento redujo todas las tasas de violencia, de robos, de sicariatos, de todo lo externo, pero interiormente emocionalmente subió el porcentaje de enfermedades emocionales. Y en otro programa que hicimos estábamos hablando de todas las violencias que tuvo, ha tenido ese efecto del confinamiento en casas. Pero emocionalmente uno de los más críticos ha sido el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque la gente, y algunas cosas que he visto, es la gente ha tenido miedo a perder algo. Es como si la ansiedad, ese encierro, ha generado un temor a perder todo, a perder el empleo, a lo que vendrá, a saber si va a conseguir las cosas ahorita después de lo que viene. Ha traído un sentimiento de frustración, de enojo, de paranoia, de estar en encierro, le quitaron como sus actividades. Si usted trabajaba, si usted tenía sus seres queridos, usted ya no los pudo volver a ver en este tiempo. Lo que tú hablabas de la señora que está en la clínica, eso crea la ansiedad. Ella sí pensó que entró solo, que está enferma por el corazón, pero tiene una ansiedad de no ver su familia y eso hace que se altere en su metabolismo muchas cosas. Les quitaron o nos quitaron a todos el derecho a salir y ver el sol y uno ve que la gente ha cambiado de color. Ya no es lo mismo, esto nos cambió la vida. Y en el tema de la ansiedad ha sido eso, nos llevó a tantas cosas y cambios sociales que afectaron lo emocional. Y esto se encierra en ¿qué? En un aburrimiento, en que ya no sé ni qué ver en la televisión, no sé si les pasa a los que ven televisión, canalean hasta que se vuelven ansiosos y ya no quieren ni eso, ya no saben de qué hablar en casa, ya no quieren que nadie les hable. Y eso ha perdido, pero no hay quien les hable. Es más, he escuchado personas que ya no saben ni cómo orar. Y esto es crítico, es muy crítico. Entonces, cuando hablamos todo esto, ha sido esa pérdida de control de las situaciones que teníamos controladas. Mucha gente decía, y los temas que hemos venido viendo todo, en este tiempo, que los ejercicios, que todas estas rutinas, hasta eso se perdió y eso ha producido ansiedad. Entonces, yo quiero que vayamos cerrando, le demos unos consejos a las personas, porque yo quiero dejar abierto para otro programa que lo quiero llamar Venciendo la Ansiedad, porque vamos a ayudar a muchas mujeres, a muchos jóvenes, a muchos hombres que pueden estar viendo esto y lo vamos a hacer como a la manera de Dios y podemos ser de gran ayuda en esto. Entonces, Pasandre, ¿qué consejos nos tienes para el día de hoy? Bueno, pues sí, tengo varios, pero yo creo que ya, como tú dijiste, entran en otro programa porque es como la respuesta de cómo vencer la ansiedad. Cada vez que vamos a decir cómo vencer la ansiedad, vamos a estar dando un consejo. Entonces, ya yo creo que el tiempo ya no nos da. Más bien, voy a dar mi conclusión del día de hoy, ¿sí? Que es algo que dijo la pastora Adriana, y es que todos hemos tenido ansiedad. Bueno, y en el pasaje bíblico que nos dio la pastora Malady, ahí está, hecha toda ansiedad. O sea, quiere decir que la tenemos.
todos. Entonces no hay quien se escape y quien diga, a mí jamás. Yo nunca. Entonces quiero que eso quede en esta conclusión y que quede claro, porque el que dice que a mí no me ha tocado, no es cierto. Todos hemos tenido ansiedad en algún momento de nuestra vida. Tal vez no crítica, tal vez no avanzada, pero cuando nosotros, sobre todo en esos momentos que empezamos algo, en esos momentos o que tomamos una decisión importante, la primera vez que vas a entrar a bachillerato, la primera vez que casi todos esos comienzos generan ansiedad. Entonces lo que quiero que quede claro es que todos, aquí nadie se salva. Entonces eso es importante, pero más importante saber que Dios está en control, que Dios está con nosotros, que tenemos y que Él dice que las echemos delante de Él, que las descarguemos delante de Él. Entonces, bueno, aquí quisiera decir muchas cosas, pero ya creo que con eso concluyo, que nos quede claro que todos y que hay una solución, que vienen pasos para poder mitigar esos episodios o cuando vienen nuestras vidas. Listo, bueno, mi conclusión sería, pues pienso que este programa es un espacio que tenemos todos, los que lo ven y los que pueden tener la oportunidad de compartir este tema. Nosotras de verdad nos vemos más jovencitas de lo que somos, pero el Señor nos ha permitido vivir muchas cosas, de verdad, tanto duras como cosas muy lindas al lado de Él, formación con Él. Así que ustedes también podrían como comentar, preguntar a través del chat. Porque algo importante con este tema es que no nos debemos guardar esas cosas, no nos debemos encerrar. Muchas personas se lo encierran por orgullo, otros por pena, otros por fe, no, yo soy una persona de fe, yo no puedo demostrar cómo está debilidad. Pero Por, el primer punto, dime. por apariencia. Exacto, hay tantas razones que nos llenan la mente de más ansiedad. Entonces, un primer paso es poder abrir nuestro corazón, comentarlo, si de pronto el cónyuge, la persona que vive con nosotros, o los hijos, o los padres, no los van a entender de la misma manera, o ustedes se sienten juzgados, pero realmente estas cosas las están experimentando y les están afectando. Es importante buscar, como les digo, acá estamos también para el servicio de muchos, y si no, alguien que ustedes tengan de confianza y puedan exponer esa causa, porque esas preguntas deben también, cuando uno también expone eso, viene como una libertad a la vida de uno. Yo les decía con lo de la depresión, primero fue un conflicto en mi mente, eso me empezó a mí a los 20 años más o menos, fue un conflicto para mí muy grande, pero gracias a Dios no me encerré en mí misma, sino que comenté, busqué, bueno, en mi familia, luego médicamente, eso me ayudó mucho y hoy en día eso ha ayudado a muchas personas, entonces yo digo, salió algo bueno de algo malo. Entonces lo mismo en este confinamiento, hay personas que dicen, ay, no, ¿cómo van a hablar cosas buenas de este confinamiento? Eso es porque tienen todo, eso es porque, no sé, tienen un ingreso, bueno. Pero no, yo pienso que sea la condición que tengamos, así sea próspera, así sea escasa, así sea con buena salud o con alguna aflicción física, todos podemos sacar algo bueno de este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido quietud de una forma u otra y al Señor le encanta la quietud. Así es. Yo creo que vamos cerrando con esa frase. Al Señor le encanta la quietud, necesita que tú lo escuches, que tú te detengas un momento para ti mismo y para escuchar la voz de Él. Me encanta todo este tema porque nos da un espacio. Espero que tú hayas visto este programa de principio a fin, dedicándole un tiempo a tu vida y teniendo un tiempo de quietud, un tiempo de relajación para ti mismo y escuchar algunos consejos que te pueden hacer ver que no eres el único que estás viviendo esto, sino que son miles de personas que viven estos temas. Y me gusta también cerrar siempre con lo que tal vez he dicho en las últimas sesiones. Rompe el silencio.
habla, no te quedes callado, busca ayuda, eso es lo más importante. Quiero dejar abierto e invitarlos para el próximo programa. Esta mañana ha sido una mañana de tremenda bendición. Quiero darle gracias a la pastora Adriana, a la pastora Andarea, porque ha sido un tema poderoso y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Entonces, bueno, espero que nos veamos en el próximo programa. Soy la pastora Malady Gaitán y esto es Blessing, que es por tu gracia. Bendiciones para todos ustedes en este precioso día. Bendiciones.